Por eso, mis hermanos, ahora en esta mañana yo quiero que el Señor les hable de una manera extraordinaria. Quiero que hagamos una oración para entrar al consejo de la palabra en esta mañana y pedirle al Espíritu Santo de Dios que sea el que nos ministre y que nos hable. Amén. Vamos a orar, mis hermanos. Padre de la gloria, te doy gracias en esta mañana, sabiendo, Señor, que sin ti no podría estar aquí en este lugar. Sabiendo, Señor, que sin ti no podría haber amanecido. Sabiendo, Señor, que sin ti no podría haber abierto los ojos esta mañana. Sabiendo, Señor, que sin ti no podría lograr nada. Tu palabra nos dice que separados de ti nada podemos hacer. Y yo lo creo, Señor. Yo creo que cuando me separo de ti, me alejo de tus bendiciones, me alejo de tu presencia, me alejo de lo que tú traes para mi vida. Pero en este día, Señor, yo quiero salir a tocarte a ti. En este día, Señor, yo quiero que la gracia me toque a mí y yo quiero tocar la gracia también, Señor. Te pido, Señor, que ministres a los corazones de cada persona que están aquí en esta mañana. Porque sé, Señor, que tú tienes palabra y nos quieres hablar a cada uno de los que estamos aquí. Independientemente de la situación que estemos atravesando, el Señor tiene la respuesta para lo que estás pidiendo. Señor, te ponemos aquí el Rey de todas las cosas, el Rey de este lugar, el Rey de este culto, de esta adoración, de esta reunión, el Rey, Señor, de mi vida y el Rey, Señor, de la palabra. Señor, que tu palabra descienda y pueda penetrar los corazones, las mentes de cada persona en esta mañana. Que puedan salir de aquí, Señor, refortalecidos y llevados, Señor, por el camino que tú tienes para ellos. En el nombre poderoso de Jesús, decimos amén y el pueblo de Cristo. Den un aplauso al Señor en esta mañana. Gracias, Señor. Mis hermanos, tome asiento. Vamos a estar un momento sentaditos. Gracias, Señor. Ay, Dios mío, cuánta misericordia Dios tiene para con nosotros. Mis hermanos, pues muchas gracias. Bienvenidos a este lugar, a todas las personas que nos acompañan ahora en este humilde hogar. El Señor nos ha traído aquí a esta casa a predicar la palabra del Señor. Y estamos dando el paso de fe y estamos poniendo nuestra gana, nuestro ímpetu para que podamos lograr algo en el nombre de Dios. Amén. Sabemos que el Señor nos puso aquí, sabemos que Él fue el que nos ha otorgado este ministerio, y a cada uno de los que están aquí, que Dios me los bendiga y que Dios me los acompañe, y esperemos que el Señor les pueda hablar a sus corazones en esta mañana. Amén. Bueno, mis hermanos, vamos a entrar en lo que es el mensaje. No quiero aburrirlos y quiero tampoco que ustedes piensen que el predicador se la sabe de todas, porque eso es mentira. Sería mentirles. Amén. Soy humano como cualquiera de ustedes, me equivoco, cometo errores, pero así es. El Señor no anda buscando perfectos, anda buscando gente que le crea, gente que esté dispuesta a lo que Dios lo ha llamado. Amén. Mis hermanos, en esta mañana yo quiero predicar el consejo de la palabra. Algo bien interesante que el Señor puso durante la semana, que yo le preguntaba y le decía: Señor, ¿qué es lo que vas a traer? ¿Cuál es la palabra para esta semana? Y de repente el Señor no me hablaba ni me decía nada. De repente decía yo: Señor, pues yo tengo que seguir buscándote, porque si no, ¿qué es lo que voy a llevar a tu pueblo? ¿Qué es lo que el pueblo necesita? El Señor siempre está ahí para los que estamos necesitados. Y el Señor siempre trae de alguna forma u otra la palabra. Estábamos sentados aquí en la mesa, mi señora, mi esposa y mi hija, y estábamos sentados platicando, y yo les decía: hasta ahorita el Señor no me ha dicho nada. Me siento, yo leo la palabra, saco mi libretita, y de repente el Señor no me ha dicho nada. Leo la palabra y no hay nada que diga: esta es. Y decía: Señor, pues entonces, ¿qué es? ¿Será que tú tienes otro plan? ¿Será que tú quieres moverte de una forma sobrenatural? ¿O qué es lo que tú traes ahora? No lo sé. Pero yo continué leyendo, continué estudiando, continué metiéndome en Dios. Y de repente mi esposa me dice: no abuses de la gracia. Exactamente la misma reacción que estoy teniendo tuve cuando ella me dijo eso. No abuses de la gracia. Miren, mis hermanos, a través de la Biblia nos podemos dar cuenta en diferentes historias que hombres grandes y utilizados por Dios, que tenían un ministerio grande, el Señor los puso en lugares grandes y poderosos.
Llegó un momento que el poderío que tenían les ganó. Llegó un momento que la situación donde vivían les ganó. Y empezaron a hacer cosas indebidas porque se sentían en una posición que estaban absentos de lo que Dios podía hacer con ellos. Y de repente cuando mi esposa me da la palabra esta y me cae pesadamente, digo yo, y Dios mío, y sentí el corazón. Hay un hermano aquí que dice que Dios le agarra el corazón, así sentí yo. Sentí como cuando me agarraba el corazón y sentía yo que cada vez que yo le fallo a Dios y cada vez que yo cometo un error, yo soy el que latigueaba a Jesús en aquel momento. Yo soy el que hacía derramar gotas de sangre de Él. Por eso el Señor me comunicaba esto y me decía: no abuses de la gracia. Yo tengo gracia para con todos. Yo te doy de mi misericordia y te doy de lo que yo tengo, pero hijo, hija, no abuses de lo que yo te doy. No abuses de la abundancia de la misericordia que tengo para contigo. Se me venía, mis hermanos, una palabra en la Biblia. En la Biblia hay una historia de las 10 vírgenes. No sé quién se la sepa, y si no, vaya y léala. Hay 10 vírgenes en la Biblia que dice que una era insensata y las otras eran prudentes. La palabra de Dios dice que llevaban aceite esperando al novio que viniera. Cuando vino el novio, dice la palabra que se tardó un poco el novio en llegar, y las 5 de ellas se les acabó el aceite, y había 5 que tenían aceite de más. Las imprudentes, las insensatas, le dijeron a las prudentes: danos poquito aceite del tuyo, para que esperemos al maestro que llegue. Y las prudentes dijeron: nosotros nos hemos preparado para este día. Nosotros estamos buscando y buscando de Dios todos los días. Yo no te puedo llenar tu vasija si no la vas y la llenas tú misma. Y el día de hoy el Señor nos quiere decir algo. Nadie puede depender del otro para que llene tu vasija. Cada uno de nosotros tenemos que llevar el aceite necesario que tenemos que usar para esperar el día del Señor. Por eso ahora, mis hermanos, les quiero poner algo bien en la mente que Dios me lo ponía: no abuses de la gracia de Dios. Porque, mis hermanos, ¿qué sería de nosotros si en un abuso de gracia viniera el Señor por su pueblo? ¿Qué sería de nosotros si en un momento de descuido viniera el Señor por su pueblo? La palabra nos dice claramente que uno se va a quedar, el otro se va a ir. Así dice la palabra. Se va a ir aquel que tiene su vasijita llena de aceite, buscando las cosas de Dios, tratando, esforzándose y no cometiendo. Vamos a cometer errores. Vamos a cometer errores, exactamente. Pero, mis hermanos, que no lo cometamos porque ya nos gusta cometerlo. De todos modos, Dios me perdona. ¿Sabe lo que me decía el Señor cuando yo hablaba de esto que ponía la gracia de Dios? Y decías: es que de repente tú piensas que yo te tengo tan bendecido que te puedes sentar en un lugar y decir: no me hace falta nada, como aquel rico insensato. Pero Dios me dijo: pero ahora reclamarán tu vida esta noche. Entonces, ¿de quién va a ser lo que tú hiciste? Mira, mis hermanos, yo les voy a decir una cosa. La gracia de Dios es comprar cosas en el cielo y no en la tierra. A veces nos dedicamos más a comprar cosas en la tierra y nos olvidamos de comprar cosas en el cielo. Amén. No abuses de la gracia. Ya hasta el micrófono se me acabó. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos. No hay que abusar de la gracia, mis hermanos. El Señor tiene misericordia para cada uno de nosotros, pero no abusemos de su gracia. Y yo traigo aquí algo que escribí muy impresionante que me dio el Señor, me traía. Decía: la gracia de Dios no es la licencia para pecar, sino un llamado a la santidad. Miren, mis hermanos, estamos tan impuestos a pecar y a caer y error tras error tras error, que decimos: el Señor de todos modos ya sabe que yo soy así. El Señor también ya sabe de qué pata cojeo. El Señor ya sabe, pues yo voy a seguir así. De todos modos voy a venir a Él, me va a perdonar. Por eso el Señor me ponía esto: no abusemos de la gracia de Dios.
Porque el momento que nosotros nos descuidamos, que Él llega a venir, mi hermano, le aseguro que la palabra nos dice que hay dos caminos. Y le aseguro que el día que nosotros nos descuidemos, nos vamos al camino equivocado. Miren, mis hermanos, la palabra de repente puede sonar dura. Y hace unos días, bueno, ayer precisamente ministraba yo a este hombre y este hombre me decía: ¿qué pasa con un niño que tiene cáncer de 12 años? ¿Qué pasa con un niño que tiene una enfermedad mortífera, que no tiene conciencia, que no sabe? ¿Dónde está Dios? Decía, Dios mío, dame la sabiduría para poder contestarle a este hombre, porque yo no lo tengo, no lo sé. Y le dije: ¿sabe, mi hermano? Le voy a decir una cosa. Si nosotros nos ponemos a juzgar a Dios, si Dios bajara en este momento aquí enfrente de usted y de mí, y Dios me preguntara: ¿qué te mereces tú? Yo no puedo interrogarle a Dios por lo que hace. Él lo hace en su perfecta voluntad. Aunque no lo entienda, tengo que aceptarlo. A veces los hijos se nos van de la casa, no quisiéramos, pero tengo que aceptarlo. Es como si te arrancaran un pedacito del corazón cuando alguien se te va, pero llega un momento que tengo que aceptarlo. ¿Sabe lo difícil de este hombre? Era que él tiene un hijo paralítico. Y él decía: yo tengo que vivir viendo a mi hijo todos los días de mi vida. Pero yo le dije: si usted le entrega su vida a Cristo, el Señor levanta a su hijo de esa cama donde está postrado. Pero usted tiene que creerle a Dios. Por eso en esta mañana yo quiero ponerte algo en el corazón. Tú tienes que creerle a Dios. Pero no abusemos de la misericordia de Dios. En la palabra de Dios hay tantas historias que se me vienen a la mente. Hay otro de los 10 leprosos. El Señor los cura y dice la palabra que solamente uno regresa a darle gracias. Y Dios pregunta, Jesús preguntó: ¿y dónde están los otros 9? ¿Sabe lo que pasa, mi hermano? Que cuando nos sintemos libres de la opresión, libres del pecado, libres de cualquier transgresión, vamos allá afuera y hacemos libres como el mundo. Por eso, mis hermanos, el Señor me ponía una palabra. Vamos a ir a Primera de Pedro, del capítulo 2, del 15 al 16. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, 15 y 16. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Me den un amén cuando lo tengan, mis hermanos, para irnos juntos en esta palabra. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 y 16. Amén. Me dan un amén cuando lo tengan, mis hermanos. Gloria a Dios. No abusemos de la gracia, mis hermanos, de Dios. No abusemos de la misericordia, de las provisiones que Él tiene para con nosotros todos los días. Seamos conscientes de lo que hacemos diariamente. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 16. ¿Tiene, hermana? Este que me ayude. Yo no sé cómo seguir la Biblia. Amén, amén. Así es. Vamos, aquí vamos a aprender. Aquí vamos a aprender todos. Primera de Pedro. Aquí vamos a aprender todos, hermanos. Amén. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 16. Amén. Denme un amén cuando lo tengan, mi hermano. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Amén. Gloria a Dios. Bueno, la palabra de Dios se lee honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu de Dios. Y dice la palabra en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 15 al 16. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo,
sino como siervos de Dios. Tenemos, gloria a Dios. Le damos lectura una vez más para que todos vayamos juntos. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Fíjense, mis hermanos, en la palabra de Dios lo que nos dice el consejo de Pedro aquí. Nosotros con nuestras actitudes y la forma de vivir, de cómo representamos a Jesús en nuestra vida, hacemos callar a la gente que es insensata. Muchas de las veces, mis hermanos, nosotros tratamos de ir y corregir a un hermano que se equivocó con palabras, y a veces las palabras duelen más que las acciones. Si usted se da cuenta, mis hermanos, una mala palabra, una mala corrección le puede afectar a una persona toda su vida. Por eso el Pedro aquí en su palabra nos está diciendo que seamos imitadores de Cristo, que vivamos en una vida en santidad para callar a los hombres insensatos. O sea, su actitud suya, la forma que usted vive, la forma que usted se demuestra ante la gente, calla bocas. La forma en que usted representa a Cristo Jesús allá afuera, aquí adentro en la iglesia o en su casa o en el trabajo donde usted esté, calla bocas. Por eso aquí nos da el consejo de la palabra, dice, con la actitud, la voluntad de Dios es que usted haga el bien para que calle la ignorancia de los insensatos. Cuando usted hace el bien, hay personas que vienen a Cristo solamente porque ven cómo se porta usted. Ayer le decía yo a un hermano ahí en el trabajo, decía, ¿sabes qué? En la palabra de Dios nos dice que tenemos que ser como Cristo, pero también tenemos que ser una buena semejanza ante los hombres. ¿Por qué? Porque es necesario que el hombre mire el cambio de Dios en ti. ¿Cómo una persona va a decir, este hombre Dios lo cambió, si tú sigues siendo igual? ¿Cómo una persona va a decir, este hombre va a la iglesia y ya Dios lo transformó, su matrimonio se alivió, todo, pero sigues viviendo igual? Entonces el Señor nos está diciendo aquí, no sean libres, porque ya Dios nos libertó por su palabra, sean libres en su matrimonio, sean libres con sus familias, sean libres en lo que tienen que hacer, pero no sean libres como los demás que usan la libertad como pretexto. Dios nos hizo libres, pero no para que seamos libres como el mundo, no, nos hizo libres en su libertad, pero ahora esa libertad, mis hermanos, en Cristo tiene un precio. El vivir en santidad tiene un precio. El seguir a Dios tiene un precio. Yo le decía a un hermano ayer, fíjese, cuando yo vine a Cristo, Cristo me empezó a quitar tantas cosas de mi vida. Amigos, familia, padres, hermanos, tíos, parientes, todos se fueron de mi vida porque yo seguía a Cristo. Pero yo dije, yo voy a continuar con ese Dios. Sucedió una cosa tan impresionante en mi familia en aquellos entonces, que yo le pude decir a Dios, Señor, yo vea o no vea el cambio, la restauración de lo que está pasando en mi gente, yo te voy a servir de ahora en adelante. Por eso, mis hermanos, ahora quiero que ustedes se comprometan con la gracia de Dios y le digan, Señor, yo de ahora en adelante sé que peco, sé que fallo, sé que no soy hombre digno, mujer digna de ti, pero ¿sabes qué, Señor? Voy a intentar, me voy a esforzar y voy a buscar la manera de vivir lo más correcto posible. ¿Por qué, mis hermanos? Porque ese da un ejemplo a los demás. Un señor me decía ahí, oigan, ¿usted es pastor? Le digo, pues yo digo que sí, no sé, Dios no me ha dicho todavía que soy pastor, pero yo soy predicador de la palabra de Dios. Dijo, ¿usted no le gusta tomar? No, sí, me encantaba tomar. Pero ¿sabe lo que me encanta más ahorita? La palabra de Dios.
Y es cuando tú ves la transformación en alguien, cuando alguien te va a decir, y dice, hermano, yo no conozco a usted porque en aquella vez en la calle, este hermano era de lo peor y en la calle, yo me acuerdo. Y la gente se queda con lo que tú eras, pero no mira lo que tú ya eres en Cristo. Por eso, mis hermanos, cuando usted viene a Cristo, el cambio en su vida tiene que ser notorio para todos, porque si no, ¿cómo diré yo que Cristo me cambió? ¿Cómo voy yo a decirte, a predicarte de la palabra de Dios, cuando yo salga de aquí, me voy a una cantina, o me voy a una fiesta, no, ando allá de party en party, ando de fiesta, y dice, ese es el predicador. Allá predica bien bonito, pero aquí, ay, predicadorcito. Anda bien pedito. Anda bien, amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que vivir con el ejemplo. Por eso aquí nos está diciendo, la voluntad de Dios es que nosotros seamos haciendo el bien. ¿Para qué? Para que el otro vea la diferencia. Amén. Entonces, mis hermanos, una de las cosas también que le quiero decir, la señorita me trae aquí en mente, es que muchas de las veces nosotros queremos cambiar a una persona sin cambiar nosotros. La mayoría de las veces, diría yo. A mí me ha tocado, por ejemplo, que yo me frustro en una situación y yo decía, ay, como mi mujer no es así, quisiera que fuera así. Y me dice, no, ella también está rezando, orando por Dios. Ay, otra vez la... Bueno. Y allá me sigue. Nomás hablé de la esposa del Señor hasta me acabó. Y yo puedo estar, sí, puedo estar acá hincado clamando a Dios, diciendo, Dios mío, cambia a mi mujer, cámbiame a mis hijos, cambia mi situación, el trabajo no me gusta, dame otros empleados porque esas no me hacen caso. Y allá ellos también clamando, ay, es que la patrona es, ay, Dios mío, y no, ay, es que mi marido no cambia, ay, que, Por eso ahora, mis hermanos, quiero decir una cosa, cambie usted. Dé el ejemplo usted. Que los demás lo miren a usted. Y que miren que ya no vive usted, sino ahora ¿qué? Que Cristo vive en mí. Denle un aplauso al Señor. Amén. Eso es lo que quiere decir. Ahora, mis hermanos, la gracia de Dios es un regalo inmerecido. La gracia de Dios no es que nosotros la merezcamos. No, es que el hermano ahora se peinó bonito y el Señor lo miró diferente. Ay, qué bonito se mira ahora. No, la gracia de Dios es porque Él te ama. La gracia de Dios es porque Él tiene misericordia de nosotros. Es un regalo inmerecido. No nos merecemos nada. Por eso, mis hermanos, yo quiero hablarles ahora sin tapujos en la boca. No vaya usted diciendo por allá a todo mundo, es que yo soy tan buena persona que me merezco esto. Ese carrito que miré ahí yo me lo merezco. Mira, Dios no trabaja por merecimientos. Dios trabaja por aquel que aclama y que lo reconoce como su Señor y Salvador de su vida. Y aquel que dice la palabra, aquel que aclama a Él le responderá. Él no se va porque tú tengas las ganas de un carrito. O no se va porque tú tengas, ay, me hace falta la casita. ¿Tienes techo? El Señor te lo está proveyendo. ¿Tienes alimento? El Señor te lo está proveyendo. Por su gracia y por su misericordia. Amén. Entonces, mis hermanos, a veces hay que empezar a agradecer a Dios por las cositas que no le damos gracias a Dios, para que al rato vengan las cosas grandes de Dios en nuestra vida. La palabra dice, el que en lo poco me es fiel, en lo mucho lo pondré. Pero ¿cómo nos va a dar algo el Señor si no nos hemos preparado para eso? Amén. Entonces, no abusemos de la gracia de Dios. La gracia de Dios es la misericordia de Dios en nosotros, es algo inmerecido. No tenemos merecimiento de esto. No debíamos de estar aquí, es más. Por la palabra de Dios nos damos cuenta que si no hubiera venido Jesús a salvarnos acá, te aseguro que Dios ya hubiera descendido y nos hubiera consumido en su justicia. Porque todos aquí somos buenos para decir, yo como quiero justicia y justicia. Pero si usted quisiera justicia,
justicia y el Dios bajara al Dios de justicia y nos ajusticiara por lo que nosotros hemos hecho, ¿qué es lo que nos queda? O a veces es necesario pedirle a Dios sabiduría cuando le pedimos a Dios, Dios mío, es que yo quiero justicia, y bajar al Señor en ese momento y dijera, ¿tú quieres justicia? ¿Tú aquel mentirosillo? ¿Tú aquel que haces esto? Tú que la iglesia eres, ay, pero de ahí para afuera, ay. ¿Ves? Por eso no podemos pedirle a Dios justicia, porque si viniera con la justicia de Dios, gracias que tenemos a Jesucristo de por medio ahí, que es el que nos salvó, que nos perdonó todos nuestros pecados. Si no estuviera Él, no estuviéramos nosotros. Amén. ¿Cuántos creen en el Señor? ¿Cuántos creen en Jesucristo? Ahora yo quiero contarles esto. No abusemos de la gracia de Dios. No abusemos del regalo de Dios diario para con nosotros en nuestra vida. Vamos a ir a otro versículo en Romanos 6, del 1 al 2. Romanos 6, del 1 al 2. Amén. Gloria a Dios, me dan un amén cuando lo tengan mis hermanos. Romanos 6, del 1 al 2. Amén, gloria a Dios. Romanos 6, del 1 al 2, la palabra del Señor dice. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Denme un amén cuando lo tengan para ir todos juntos en esta palabra que el Señor ha traído para esta mañana. Romanos 6, del 1 al 2. Gloria a Dios. Romanos 6, del 1 al 2. Vamos a dar lectura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. ¿Qué pues diremos? Perseveraremos en el pecado porque la gracia abunda. En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Aquí nos está poniendo Pablo. Pablo fue el que escribió la carta de los Romanos. Nos está poniendo Pablo aquí. ¿Qué diremos? ¿Que perseveraremos en el pecado? O sea, que continuaremos en el pecado porque la gracia abunda. O sea, Pablo nos está poniendo otro ejemplo aquí. Nos está diciendo, ¿qué? ¿Quiere decir que yo puedo pecar cuantas veces quiera? De todos modos, el Señor me perdona. Pablo se está haciendo una pregunta y nos está haciendo una pregunta a nosotros. ¿Qué quiere decir? Entonces quiere decir que yo puedo andar y hacer lo que yo quiera. De todos modos, Dios tiene misericordia de mí. Y cuando vengo y me arrepiento, Él me perdona. Entonces Pablo recalca algo bien importante y dice, de ninguna manera. No abusemos de la gracia porque el Señor nos perdona cada vez que vengamos. Una cosa, mis hermanos, es cometer errores, resbalar y cometer barbaridad y media y que Dios nos perdone. Y otra cosa es saber que voy a resbalar y luego voy a que me perdone. Usted nunca ha ido a un río que de repente hay ciertas piedras que están así como muy lisas y de repente le saca una vez la vuelta porque dice, no, si piso en esa piedra me resbalo. Ah, no, hay otros que dicen, no, yo no me resbalo. Y pasan por la piedra y ¡bum! Aquí Pedro lo que lo está diciendo Pablo, lo está diciendo, si ustedes saben que Dios los va a perdonar, no sigan pecando porque saben eso. No sigan haciendo el mal porque saben que Dios tiene misericordia de ti. No lo hagas de ninguna manera. No abuses de la gracia de Dios. Si sé que me voy a resbalar ahí, entonces no me paro ahí. Si sé que eso puede ser contaminación para mí, para mi vida y para mi casa, entonces no voy. Amén. Es lo que Pablo nos está queriendo decir. Nos está diciendo, no, de ninguna manera. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo vivir como ustedes quieran. No, el Señor no. El Señor dice, si ustedes saben que eso es ocasión de que ustedes caigan o que cometan un error, mejor no vayan. Hay que tener prudencia, hay que tener también sabiduría. Dice la palabra, pídesela a Dios y Dios se la dará. Si Dios me dice en su palabra,
voy a ir a tal lado, me voy a caer y me voy a resbalar. Y yo digo, no, yo tengo a Dios conmigo, Dios no me va a pasar nada. Bueno, sí, pero tampoco no. Estamos al servicio de Dios, no Dios al servicio de nosotros. Y eso es lo que tenemos que entender en esta mañana. Nosotros trabajamos para Dios, no Dios para nosotros. Yo no puedo cometer error tras error y el mismo error y venir nomás, pedirle perdón a Dios y decirle a Dios, ya Dios ya me perdonó. No, si yo cometí un error, yo tengo que empezar a hacer conciencia, ir a pedirle perdón a Dios y decirle, ¿sabes qué, Señor? Ya no quiero pecar más. El Señor en su palabra nos enseña que cuando Él curaba, sanaba, alguien le decía, no peques más. El problema es ese, que en la iglesia somos unas personas bien santitas y de la iglesia para afuera somos otras. Entonces, ¿cómo vamos a vivir? La palabra nos dice que no podemos vivir con un pie adentro y con un pie afuera. O estamos en todo con Dios o estamos fuera de Dios. Yo sé que este mensaje tal vez no le va a parecer muy agradable, pero es la verdad. Si abusamos de la gracia de Dios, ¿qué crees que nos va a pasar? Y no estoy hablando nomás de ustedes, estoy hablando también de mí. Si yo por estar aquí pienso que Dios ya me perdonó todos los pecados y yo voy y hago lo que sea, ¿qué crees que va a pasar conmigo? No puedo vivir así. Yo tengo que vivir de la mejor manera representando a Dios donde quiera que vaya. ¿Tengo necesidad de Dios? Voy a Dios. ¿Tengo necesidad de que mi matrimonio se arregle? Voy a Dios. ¿Tengo necesidad de una sanidad dentro del corazón? Voy a Dios. ¿Tengo necesidad de que mi trabajo, de que algo transforme mi vida? Voy a Dios. Porque Él tiene la respuesta para todo. Pero no abusemos de la gracia de Dios. ¿Cuántas veces, mis hermanos, ha pasado en ustedes y en cada uno de nosotros que le hemos pedido algo a Dios y Dios no nos lo ha concedido? Yo pienso que casi todos estamos aquí, si no todos. Le hemos pedido algo a Dios y Dios dice, no. Porque si yo te doy eso que tú me pides, luego ¿qué me vas a pedir? Usted se imagina que yo aquí como predicador le diga, Señor, yo quisiera una iglesia total, abundante, que tanta gente venga y que traigan sus diezmos, sus ofrendas y que me traigan y que yo sea. Y el Señor va a decir, hey, yo quiero una iglesia, pero una iglesia donde el que proclame la palabra sea yo, no tú. Yo quiero una iglesia llena del Espíritu Santo, no que tú seas el dueño de la iglesia, no. El Señor de volada me va a cortar los pies, va a decir, no, eso no quiero. Por eso, mis hermanos, necesitamos concentrarnos y enfocarnos en Cristo para que cuando el día malo venga, nosotros estemos fuertes en Él. Pero no le eche la culpa a nadie. No voltee con su hermano, a ver, voltee con su hermano, tú tienes la culpa. No le eche la culpa a nadie. Gloria a Dios. Amén. Nosotros somos responsables de nuestra propia salvación, de nuestra propia relación con Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, no se me enojen el día de hoy. La palabra de Dios es clara. No abusemos de la gracia. Lo digo en plural porque yo también abuso de ella. Yo también pienso que el Señor está para mi servicio de repente. Pero el Señor me hace recordar y decir, no, yo te levanté para el servicio de los demás. Amén. Todo lo que hagamos en la vida tiene que ser servicio a los demás. Amén. Mis hermanos, ahí mismo, en ese mismo capítulo 6, vamos a ir al versículo 15. Ahí mismo, sí, en el 6, vamos a ir al versículo 15. Aquí nos recalca otra vez, Pablo nos dice, ¿qué pues? ¿Lo tenemos?
en ese mismo capítulo, versículo 15. De 2. Amén. Dice la palabra de Dios: ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Amén. Nos vuelve a recalcar aquí Pablo otra vez lo mismo. Muchas de las personas que estamos aquí conocemos el Viejo y el Nuevo Testamento. Y todos podemos decir: es que yo ya no vivo en el Viejo Testamento. Es que lo que se hacía antes yo ya no es para mí. Es que la ley no es para mí. Que ahora vivo en la gracia de Dios, que estamos en el tiempo de la gracia. Ciertamente es cierto eso. Pero si yo abuso de la ley de Dios, abuso de la gracia. Yo les quiero decir, mis hermanos, que no nos desconectemos de la palabra de Dios y la dividamos en dos partes. La palabra de Dios, por alguna razón, se puso en nuevo el Viejo y Nuevo Testamento, pero la palabra de Dios es una sola, desde el principio hasta el fin. Amén. Entonces, si yo abuso de la ley, abuso de la gracia. La ley me hace sentir que yo necesito de la gracia, pero si yo abuso de la gracia, haz de cuenta que vivo en la ley. Por eso necesitamos entender esto. No porque me digan que yo ya no vivo en la ley, quiere decir que soy libre para hacer lo que quiera. No. Tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios. Le decía yo a un hermano, le decía ayer, le decía: si la palabra de Dios, cuando tú la lees y no te causa remordimiento en tu vida, y no te causa que estás, un sentir de que estás mal, y no te causa que necesitas corrección, y no te causa un sentir en tu vida, quiere decir que la palabra de Dios no te está funcionando a ti. Porque la palabra de Dios, aparte de darnos consejo y guianza, nos tiene que dar un remordimiento a nosotros. Me tiene que hacer sentir que yo estoy mal. Me tiene que hacer sentir que el que necesita un Salvador soy yo. Me tiene que hacer sentir que el que abusa de la gracia soy yo. La palabra de Dios me tiene que hacer sentir mal. Porque ciertamente estoy mal. Si todo el tiempo el Señor nos habla mensajes de prosperidad y de abundancia, nos vamos a acostumbrar a ese Dios y vamos a dejar al Dios que se enoja, al Dios que tiene estatutos, al Dios que tiene reglamentos, al Dios que tiene principios, al Dios que tiene enseñanzas fuera. No. Ese mismo Dios de amor, la palabra me dice que también es fuego consumidor. Ese mismo Dios que dice que apartó los mares y que te liberta de cualquier situación, ese mismo Dios que dice: si no andas bajo la justicia de Dios, te vas a perder. Tenemos que entender que Dios es como nosotros. Vamos a poner un ejemplo a nosotros. Nosotros vemos nosotros mismos cuántos caracteres tenemos. De repente soy bien amoroso, cariñoso. De repente tengo, ay, cuánto amor por mi mujer. Y de repente, ay. De repente tengo tanto cariño por mi hija, por mi hijo, pero me hace algo y yo digo, ay, Dios santo. Así es Dios. Dios te da lo que necesitas. Está para lo que tú ocupes cuando tú clamas a Él. Pero también nos dice: hey, no abuses de lo que yo te doy. No abuses de lo que yo tengo para ti. No abuses de lo que yo te he entregado. Mira, llegó un momento en la vida de Job, la palabra nos enseña, que era tan bendecido por Dios que era el hombre más rico que había. Hijos, familia, ganado, mucho. Pero un día Dios permitió que le cayera tanta maldad que perdió todo. La única que le quedó, creo que fue la mujer. Perdió todo. Se enfermó, perdió ganado, perdió hijos, perdió todo, lo perdió. Y llegó un momento que él dijo: ¿sabes qué? Yo reconozco que Dios pone y Dios quita.
Cuando nosotros empezamos a reconocer que Dios pone y Dios quita, nos estamos dando cuenta que la gracia de Dios y la abundancia de Dios para con nosotros no es porque la merezcamos. Es porque Él le pareció y le plació serlo así. Mis hermanos, nosotros trabajamos para Él, no Él para nosotros. Nosotros tenemos que clamarle a Él, pero dentro de su cobertura. Otra cosa que les quiero enseñar, mis hermanos, cuando usted está fuera de la cobertura de Dios, así clame tanto a Dios, Dios de repente no va a contestar. ¿Sabe cuándo contesta más Dios? Cuando tú estás dentro de su cobertura. ¿Y cómo estás dentro de su cobertura? Cuando te conviertes en hijo y en hija de Él. Yo le decía a un hermano ayer, ¿cómo puedo yo reclamarle a Dios? ¿Dónde estuviste o dónde estás en mi situación si ni siquiera soy hijo de Él? ¿Cómo le puedo decir a Dios, Dios mío, por qué no me has sanado? ¿Por qué no me has libertado? ¿Por qué no me has traído esta solución que yo necesito? ¿Por qué no si yo no soy hijo de Él? La palabra de Dios dice que para los herederos y coherederos con Cristo hay todo este reino para cada uno de nosotros, pero tenemos que ser hijos de Él. ¿Me entiende lo que le digo? Para que usted esté cubierta por la cobertura de Dios o cubierto, tiene que estar dentro de su cobertura. Un señor me decía, oye, que no todos somos hijos de Dios. La palabra no me enseña eso. La palabra me enseña que todos somos creación de Dios. Pero que hijos de Dios son aquellos que aceptan a Dios como su Señor y Salvador y que hacen y aman y siguen sus mandamientos. Amén. Mis hermanos, no abusemos de la gracia de Dios en nuestras vidas. Algo que se me venía mucho a mí en la mente es cómo el Señor sufrió y pagó cosas que no tenía que haber pagado. Nosotros lo merecíamos. Nosotros merecíamos ser latigados, escupidos. La carne, dice la palabra, que la carne de Él se salía con cada latigazo. La palabra dice que Él terminó siendo una llaga completamente irreconocible. No sabía quién era ya después de que fue tan golpeado y tan maltratado. Y todo lo hizo porque nosotros nos amó, nos ama y nos sigue amando. Pero no abusemos de eso. Cada vez que usted cometa un error, pídale perdón a Dios, pero no siga cometiendo el mismo error, porque cada vez que lo cometa otra vez, póngase esto en la mente. Usted y yo le estamos dando sus latigazos a Cristo. Lo primero que me vino a la mente cuando mi esposa me dio esta palabra, así que dije, yo fui el culpable que este hombre perfecto, sin ninguna mancha, sin ninguna necesidad de haber dejado su trono celestial, muriera por mí. Cuando usted cometa errores en su vida, arrepiéntase, pero no los siga cometiendo. Porque el seguirlos cometiendo haz de cuenta que usted tiene el látigo en la mano, y el día que usted lo vuelva a cometer, a nuestro Señor Jesucristo. Hay una película que está impresionante cuando a Él lo están crucificando y la muerte. Cada vez que la veo, me imagino cómo hubiera sido su realidad de Él. Me imagino todo lo que Él sufrió por causa del amor, por amor a nosotros. Mire, el Señor nos trae la felicidad y nos trae la alegría, la familia, el matrimonio, y quiere que seamos felices, pero quiere que seamos felices como Él manda. Quiere que lo obedezcamos a Él. Él quiere ser el rey de nuestra vida. Él quiere ser el rey de nuestras actitudes, nuestro carácter. Él quiere ser el rey de nuestra situación. Por eso ahora, mis hermanos, denle espacio al Señor y díganle: Señor, yo me arrepiento, he cometido errores y voy a seguirlos cometiendo, pero ya no voy a cometer los mismos, porque ya yo voy a ser distinto porque tú me cambiaste. Meta al Señor en su situación, en su casa, y dígale al Señor que usted está dispuesto a no seguir abusando de su gracia. Le voy a dar un ejemplo para terminar con este mensaje.
El otro día escuché a un predicador que hablaba sobre la gracia y me quedé tan impresionado de cómo lo puso este hombre. Dice que este hombre era un maestro de la escuela, que les tenía un examen a todos sus estudiantes y les dijo: para tal día me tienen que traer el examen listo. Pero los estudiantes sabían que este hombre era tan buena y tan buena persona que decidieron no traerlo, muchos de ellos, que porque el Señor les iba a dar más chance. Entonces resulta que vinieron y unos sí trajeron completo su examen y los demás que dijeron: este hombre tomó, no va a dar chance, no lo trajeron. Y dice que este hombre le dijo: ok, perfecto, tomen otros 5 días más, pero tráiganme el examen. Otra vez la mitad trajo el examen de los que faltaban y otra mitad no lo trajo, porque sabían que este hombre les iba a dar más chance. Resulta que pasó lo mismo. Llegó un momento que ya no había más chance. Dijo el Señor: no, espérame. Hubo unos que trajeron el examen la primera vez y hay unos que ni en la cuarta vez lo han traído. Eso se llama abusar de la gracia. Pero le dijo uno de ellos cuando lo estaba calificando, dijo: a ti te voy a dar a F porque en 4 chances que te di no lo trajiste, tienes una F. Y este hombre dijo: es injusto, maestro. Entonces el maestro le dijo: ¿sabe lo que es injusto? ¿Quieres justicia? Ok, entonces tienes 4 Fs, porque 4 intentos hiciste y 4 intentos no lo reprobaste. ¿Quieres justicia? Entonces tienes 4 veces que no pasaste el examen. ¿Verdad que no? Si viniera Dios a justiciarnos, ¿cuántas veces nosotros hemos fallado el examen? ¿Cuántas veces le hemos pedido por más chance? Por eso les digo, mis hermanos, no abusemos de la misericordia de Dios. Hay que pasar los exámenes. Una cosa que aprendí en Dios es que si tú no pasas un examen, te vuelve a traer el mismo examen otra vez hasta que lo pases. Amén. ¿Cuántos están contentos con Dios en esta mañana? Amén, gloria a Dios. Mis hermanos, no abusemos de la gracia. Vamos a hacer una oración para despedirnos de este mensaje y decirle a Dios que gracias por su palabra y gracias por su consejo. Mis hermanos, no se enoje con el Señor ni conmigo tampoco. La palabra de Dios nos dice que no abusemos de la gracia de Dios, que la misericordia de Dios para con nosotros es mucha, grande y abundante, pero que nosotros tenemos que poner de nuestra parte y hacer un esfuerzo. No podemos seguir cometiendo las mismas cosas y intentar que Dios nos vuelva a sacar de lo mismo. Hay que aprender nuestros errores para ya no cometerlos. Amén. ¿Cuántos estamos contentos con Dios en esta mañana? Pónganse de pie, vamos a ser despedidos, vamos a orar.